¿Alguna vez has sentido miedo? Estoy segura que sí. Por eso hoy me voy a enfocar en el miedo. Este es un tema que me habían solicitado desde los inicios de este programa. Pero déjame decirte que el miedo tiene dos facetas. Está el miedo que nos alerta del peligro y nos pone en acción para actuar frente a ese peligro. Y está el miedo que nos impide hacer cosas, que nos bloquea, que nos limita para aprender y nos quita libertad. Ese es el miedo en el que me voy a enfocar el día de hoy. Así que, bienvenidos. Hola, mi nombre es Marisela Perengües y de nuevo bienvenidos. Si anteriormente has visitado mi canal, has visto algunos de mis videos, muchas gracias por continuar siendo parte de él. Pero si esta es la primera vez que visitas mi canal, déjame decirte que aquí hablamos de emociones, de sentimientos, de inteligencia emocional, de salud mental, a partir de mi conocimiento y de mis propias experiencias. Y déjame decirte que es precisamente estas experiencias las que me llevaron a crear este canal, porque he visto la necesidad de poder conocer cómo trabaja nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, para poder de esta manera trabajar con esas limitaciones que tenemos que no nos permiten aprender, que no nos permiten conocer cosas nuevas, ser nosotros mismos y sobre todo vivir la vida que queremos vivir. Así que vamos a empezar con el tema del día de hoy y ese tema es el miedo. ¿Pero qué es el miedo? El miedo es una reacción normal, natural ante una amenaza. El propósito esencial del miedo es protegernos. Pero déjame decirte que el miedo es subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que a ti te produce miedo no necesariamente me produce miedo a mí o a otras personas y obviamente no va a tener el mismo efecto en nosotros. Así que por esta razón es importante no compararnos. Es importante trabajar en conocernos, porque no todos somos iguales. Pero ¿cómo funciona el miedo en nuestro cuerpo? Bueno, nosotros tenemos el sistema nervioso y este sistema nervioso tiene el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso parasimpático es el que se encarga de regular las funciones del cuerpo en su estado de reposo, de tranquilidad. Mientras que el sistema nervioso simpático se activa ante las amenazas, ante el estrés o una emergencia. Y este se activa a través de la amígdala cerebral. ¿Pero qué es la amígdala cerebral? Bueno, la amígdala cerebral es una parte pequeña del cerebro que se encuentra en toda la profundidad media del cerebro y que se encarga de regular las intuiciones y las emociones, incluidas el miedo. Cuando esta amígdala se activa, le envía mensajes a nuestro cuerpo para que empiece a liberar hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Así que esa es la razón por la que nosotros debemos cuidar nuestros miedos, porque no podemos mantener nuestro cuerpo en un estado constante de amenaza, sintiendo miedo a toda hora y por todo, porque nuestro cuerpo estaría liberando cortisol y adrenalina, que no está bien. Nuestro cuerpo es demasiado inteligente y por eso nos da el simpático y el parasimpático, cada uno con funciones diferentes que se encargan de regularnos, de mantener un balance en nuestro cuerpo. ¿Pero qué es lo que nos provoca el miedo? El miedo puede ser provocado por una variedad de factores tanto externos como internos. Entre estos factores tenemos las experiencias pasadas, esos traumas con los que venimos, esos condicionamientos, por ejemplo, haber tenido un accidente de carro. Eso puede ser una experiencia traumática que nos puede limitar y nos puede generar un miedo que si no se trabaja va a continuar con nosotros por el resto de nuestra vida. Están los pensamientos negativos, esas ideas catastróficas que tenemos en nuestra mente. Recuerden que todo lo que nosotros le contamos a nuestra mente, ella se lo cree. Entonces están estas ideas de desastres naturales, del fin del mundo, etc. Y también tenemos estos factores sociales. Entonces son esos condicionamientos que nos pone la sociedad, esa presión social, inclusive el mismo abuso. Entonces vemos precisamente estos miedos que se relacionan con el qué dirán, con el fracaso, con el no ser aceptados. ¿Pero qué miedos podemos ir generando?
Bueno, aparte de los miedos que mencioné anteriormente, miedos al fracaso, al qué dirán, al no ser aceptados, están los miedos a la muerte, miedo a la soledad, al compromiso, a lo desconocido, los miedos físicos que son estos que nos producen dolor. Y bueno, hay muchos otros miedos más, pero estos son como uno de los miedos más recurrentes entre nosotros. ¿Y qué impacto emocional tiene en nosotros el miedo? Bueno, el miedo nos limita a experimentar cosas nuevas. Incluso afecta de manera drástica cómo nos relacionamos con nuestro entorno y con las demás personas. El miedo limita ese aprendizaje que podemos tomar de las cosas nuevas, nos impide vivir, nos impide crecer, nos impide hacer cosas que realmente nosotros en el fondo queremos hacer, pero que finalmente no terminamos haciendo. ¿Por qué? Por miedo. Entonces, ¿qué podemos hacer para trabajar el miedo? Bueno, es definitivo que al miedo no podemos escapar. Está comprobado que escapar del miedo no es una solución, eso es un alivio temporal que nos da una tranquilidad temporal porque, bueno, nos zafamos de una situación que nos produce miedo. Pero si esa situación vuelve a aparecer en nuestra vida, el miedo vuelve a salir. Así que escapar del miedo no es la solución. Lo mejor que podemos hacer para nosotros trabajar con el miedo es aceptarlo, entenderlo, identificarlo e intentar sanarlo. ¿Pero cómo, Marisela? Ok, yo les voy a dar algunos tips que podemos utilizar para ir trabajando con estos miedos. Recuerden que todos somos diferentes y la forma como trabajemos nuestros miedos también puede ser diferente. El proceso, el tiempo que duremos trabajando nuestros miedos también. Lo más importante aquí es reconocer que tenemos miedo, es reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos trabajar en ello y empezar a hacerlo. Por lo general, romper con las situaciones familiares es el primer paso para confrontar el miedo. Y cuando me refiero a situaciones familiares, no me refiero a los vínculos familiares que tenemos con los miembros de nuestra familia, sino me refiero a esa zona de comodidad en la que nosotros estamos. Porque cuando llega un miedo a nosotros, usualmente es por algo que no hemos experimentado, es por algo nuevo, es por algo que posiblemente creemos que no somos capaces de hacer por una o por otra razón y preferimos crear muchas excusas, un montón de excusas para hacernos creer a nosotros mismos que está bien quedarnos donde estamos, en lo cómodo, en lo que ya conocemos. Entonces, para esto necesitamos cambiar nuestro pensamiento. Tenemos que dejar de pensar que estas situaciones nos representan riesgo, nos representan peligro y verlas como unas situaciones que nos representan una nueva oportunidad. Hacer una lista de nuestros miedos, empezar por los miedos pequeños hasta los miedos más grandes. Como lo he dicho, identificar los miedos que tenemos, empezar a reconocerlos, saber de dónde vienen, es una información importantísima para nosotros para que podamos buscar las herramientas para poder trabajarlos. Así que hacer una lista es importante. Empezar por esos miedos pequeños. Vamos intentando miedo por miedo, no es necesario cubrir todos los miedos. Sí es importante saber qué miedos tenemos, pero ir trabajando por los más pequeños. Hacer pasos, dar pasos pequeños. Entonces, digamos, tenemos miedo a conducir un automóvil. Vamos a empezar por un paso pequeño. Vamos a empezar primero tomando una clase para conducir, practicando con una persona que nos dé confianza. Puede ser nuestro esposo, nuestros hermanos, algún compañero. Vamos a manejar alrededor de nuestra cuadra, de nuestro bloque. Luego vamos a manejar hasta el supermercado. Y así poco a poco, mientras vamos experimentando, vamos conociendo nuestro entorno y vamos empezando a confiar en nuestras habilidades. Podemos utilizar técnicas de meditación y relajación que nos ayudan a controlar nuestra respiración y a regular nuestra tensión física y muscular. Algo que a mí me ha funcionado mucho es hacer una lista con los pros y los contra de esas situaciones. Usualmente, cuando hay una situación nueva que nos genera miedo, lo más probable es que esa situación nos esté generando miedo por lo desconocido, pero precisamente porque nos puede generar una nueva oportunidad de descubrimiento.
Y muchas veces a nosotros nos da miedo eso, descubrir cosas nuevas, saber hasta dónde realmente somos capaces de llegar. Así que para mí el hacer la lista de los pro y los contra es fundamental. En los contra, obviamente voy a poner ¿qué pierdo? ¿Qué pierdo si yo intento esto? Y en los pro, ¿qué gano? Y usualmente va a ganar los pro porque siempre me van a dar la experiencia, el saber que fui capaz, el saber que tengo herramientas para poder resolver situaciones en mi vida. Así que el tomar el riesgo nos puede llevar a generar experiencias maravillosas y puede que el resultado de pronto no sea el esperado, pero recuerden que siempre va a haber una ganancia porque lo pudimos hacer, porque pudimos saltar ese paso enorme. Así que bueno, hacer esa lista a mí personalmente me ha funcionado. Pero también tenemos que ser conscientes de qué tan grandes son nuestros miedos. A veces podemos trabajar esos miedos nosotros mismos, pero a veces necesitamos ayuda y está bien pedir ayuda, está bien tener la ayuda. En cuanto a estas ayudas, podemos utilizar estos coaches emocionales que se encargan de acompañarnos en nuestro proceso, de ayudarnos a desarrollar y a encontrar esas habilidades emocionales que tenemos y nos ayudan a alcanzar, a encontrar o llegar a un objetivo específico. Pero si ya nuestros miedos son mucho más grandes, pues podemos hacer uso de estos profesionales maravillosos que tenemos, que son los psicólogos, los psiquiatras, los trabajadores sociales clínicos, que ya están más enfocados en ir más en el fondo de nuestros problemas, de nuestras emociones, de nuestros traumas, ayudarnos a encontrar la razón de ellos y cómo poder lograr trabajar con ellos a través de un montón de terapias y de recursos que ellos tienen disponibles. Recuerden que nuestros seguros médicos cubren estos servicios de salud mental, así que hay que hacer uso de ellos para poder ayudarnos a trabajar a nosotros mismos. Y está bien pedir ayuda, todos necesitamos ayuda en algún momento. Es importante conocernos a nosotros mismos, saber qué herramientas tenemos, trabajar con esas herramientas, pero también el mundo nos tiene herramientas a nuestra disposición y una de esas herramientas fenomenales pues son la ayuda de estos profesionales de salud mental. Así que bueno, espero que este tema haya sido interesante para ustedes, que los motive a conocerse, a escucharse, a aprender un poquito más de ustedes, pero sobre todo que los ayude a tomar fuerzas para el siguiente paso. Cada avance que nosotros damos en nuestro autoconocimiento, en superar nuestros miedos, nuestros traumas, es una ganancia enorme para nosotros. Así que si te gustó este tema, espero ver tus comentarios, me encanta leerlos, espero que compartan este video con otras personas que les puede servir porque como dije al inicio, todos tenemos miedo y a veces tenemos miedo de vencer nuestros propios miedos. Entonces es importante saber que podemos hacerlo, qué cosas podemos utilizar para poder vencer esos miedos. Y bueno, los espero en un próximo episodio, ya saben, comentarios, denle like, compartan para que yo pueda seguir haciendo estos videos para ustedes.